Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy queríamos agradecer la asistencia, pedirles disculpas por el problema que tuvimos técnico con relación a los links de la grabación. Hoy nos acompaña Pedro Herrera, quien es abogado en la Universidad de Magallanes. En este caso, déjame presentar, Pedro, un poquito. Voy a sacar un poquito tu presentación, perdóname. Ahí está, contamos entonces con Pedro Herrera Parra, quien es abogado de la Universidad de Concepción, además de ser licenciado en Historia de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho, Convención en Derecho Tributario y además cuenta con una experiencia de 11 años en asesoría legal a empresas. En este momento se desempeña como abogado de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Magallanes. Y hoy viene a contarnos un poco sobre los derechos de la industria creativa. Así que en este ciclo de charlas de la Academia para la Construcción de una Ciudadanía Digital, organizado por el campus online de la Universidad de Magallanes. Pedro, ahora sí, no te molesto más. Me gustaría si es que pudieses volver a compartir tu pantalla y comenzamos con tu muy interesante charla. Ahora sí se ve. Sí se ve, Pedro. Ahora sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a hablar un poco de las industrias creativas en Chile, qué es lo que son, cómo se regulan y cuáles son los derechos que están asociados a ellas. Bueno, yo concurro a esta presentación en representación de la Dirección de Innovación y de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Magallanes. Eh, Vamos a cambiar. Tengo un problema con la presentación de que no me avanza. A ver. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cuál es el contenido de esta presentación? En primer lugar, ¿cuáles son las industrias creativas? En segundo lugar, vamos a hablar de cuáles son los derechos que están vinculados a la creatividad y a la invención propiamente tal. Y en tercer lugar, vamos a hablar de cuál es la importancia de estos derechos de propiedad intelectual. Y finalmente vamos a dejar enunciados algunos temas de actualidad. Partamos por lo primero, que es cuáles son las industrias creativas en Chile. Eh, Al buscar en Internet en la cotidiano, vemos que siempre existen distintas noticias vinculadas a las industrias creativas. Y acá, por ejemplo, tenemos una de ellas que dice Industrias creativas liderando la economía de ideas. Es una noticia del 7 de marzo del año 2021. Vemos que efectivamente existe un interés por las industrias creativas en Chile y que estas están adquiriendo un liderazgo cada vez más importante en Chile. En segundo lugar, tenemos otra noticia que dice, lanzan programa enfocado en emprendimiento con innovaciones de ciudades inteligentes e industrias creativas. Esta noticia está en el sitio web de MOL y señalan que existen diversos financiamientos para este tipo de empresas nuevas. Por lo tanto, nos interesa saber qué es lo que son, porque obviamente cuando hay financiamiento, a todos nos interesa poder participar y poder postular en estos emprendimientos. Lo primero que tenemos que hacer, y para efectos de esta presentación, lo primero que vamos a hacer es determinar si existe o no un concepto legal de las industrias creativas. Y la verdad, lo cierto es que no existe ningún concepto legal, solamente la ley se remite a señalar ciertas cuestiones relativas a la creación, y así, por ejemplo, tenemos el artículo 1 de la ley 17.336, que es la ley de propiedad intelectual, que dice que esta ley protege los derechos que nacen por el solo hecho de la creación de una obra, ¿ya? Y que adquieren los autores de la misma, en los dominios artístico, científico y literario. Pero como vemos, no da un concepto. También tenemos el artículo 584 del Código Civil, que es una regla de aplicación general, y que establece que las producciones del talento o del ingenio son de propiedad de sus autores y que todo lo concerniente a ellas está regulado en una ley especial. Por lo tanto, sabemos que existe una regulación, tanto para la creación, tanto para las obras del ingenio o del talento, pero no tenemos un concepto legal. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos falta un concepto legal? Tratamos de obtener el sentido natural y obvio de una palabra. En este caso, la palabra creativo o la palabra creatividad. Y lo primero que podemos hacer es analizar cuál es la etimología de la palabra crear.
Y una vez que la buscamos, vemos que deriva del latín creare, que significa hacer algo nuevo. Por lo tanto, la creación nos da la idea de hacer algo nuevo. Por lo tanto, la industria creativa nos da la idea de que es una industria, una empresa, una agrupación humana que hace cosas nuevas. Para poder acotar y definir un poco más el concepto de creatividad, recurrimos al concepto que nos otorga el diccionario de la RAE, y este nos dice que creativo es un adjetivo que posee o estimula la capacidad de creación, invención, etc. Por lo tanto, este concepto de la RAE es súper importante para nosotros porque nos establece dos elementos básicos que forman parte de la creatividad o del concepto de creativo, que uno es la creación propiamente tal y otro es la invención. Por lo tanto, para efectos de esta presentación, vamos a definir que las industrias creativas son aquellas que en su objeto principal se dedican a la creación o a la invención y finalmente a la transferencia de dichas creaciones o invenciones. Esto para efectos de esta presentación, como dije, porque evidentemente al no existir un concepto legal, pueden existir distintas diferencias en cuanto a la definición desde el punto de vista doctrinario. ¿Cuáles son las principales, entonces, industrias dedicadas a la creación propiamente tal? Dijimos que vamos a dividir entre lo que es la creación y la invención. Y en primer lugar, lo que dice relación con la creación propiamente tal, encontramos, por ejemplo, la industria cinematográfica, la industria musical, la industria de las artes plásticas, la industria del software, la industria de los videojuegos y la industria literaria, la industria de los libros, etc. Esto solamente a modo ejemplar, ¿ya? Por lo tanto, vemos que existen distintas industrias o distintos giros empresariales que pueden decir relación con la creación. Ahora, veamos cuáles son las que se dedican a la invención. Y con respecto a determinar cuáles son las principales empresas o invenciones que se realizan en Chile, vamos a utilizar una encuesta de INAPI, la información que nos proporciona INAPI con respecto a las áreas tecnológicas en las que se han solicitado patentes en el año 2021-2022 respecto de todas las personas, sean residentes o no en Chile. Cuando digo personas me refiero también a personas naturales o personas jurídicas, ¿ya? Y en este lugar encontramos que en primer lugar se encuentra la industria farmacéutica, con más de un 27% de las patentes solicitadas durante los últimos 2 años. En segundo lugar, la industria de los productos orgánicos elaborados. En tercer lugar, la industria biotecnológica. En el cuarto lugar, con más de un 10%, la industria de la química de materiales. Luego la química, la ingeniería química y finalmente la ingeniería civil. Independientemente de que obviamente existen otras industrias que igualmente se dedican a la invención, vamos a destacar en este punto solamente las 6 primeras, ¿ya? Entonces tenemos industrias que se dedican a la creación, tenemos industrias que se dedican a la invención. Este dato es súper importante porque cuando hablamos de invenciones es importante también distinguir qué es lo que se está investigando y qué es lo que se está inventando en Chile. Y este reporte, que también es del INAPI, nos señala cuál es el área tecnológica que se investiga en Chile y que se patenta en Chile. Vimos que la número 1, sumando las solicitudes extranjeras y nacionales, era la industria farmacéutica, pero vemos que si sumamos solamente las solicitudes nacionales, en el primer lugar está la ingeniería química, y en segundo lugar, otra maquinaria especial, ¿ya? Por lo tanto, la investigación que se desarrolla en Chile es distinta de aquella que se desarrolla en el extranjero y que también pretende patentarse en Chile. Ahora, si analizamos la región de donde emana la solicitud propiamente tal, vemos que existe claramente una brecha muy superior a lo que es la región metropolitana, con 371 solicitudes de patentes entre los últimos 2 años, y seguido muy, muy, muy por debajo por la región del Biobío y la región de Valparaíso, ¿ya? Muy marginalmente al final se encuentra la región de Magallanes y la región de Aysén con apenas una solicitud de patente en los últimos 2 años. Ahora, cuando queremos analizar quiénes son las personas que patenten en Chile, para efectos de poder determinar cuál es la línea de la propiedad industrial que hoy día está vigente en Chile, encontramos una noticia también del INAPI que nos señala quién es el chileno que tiene más patentes en Chile. Y se trata de don Igor Vilkolsky, quien tiene a su haber 51 solicitudes de patentes y actualmente 17 registros vigentes, ¿ya? La particularidad de él es que lo destacamos porque él es un profesor universitario y se desempeña actualmente en la Universidad de Concepción. Esta es una noticia del 2 de agosto del año 2002. Por lo tanto, esto ya nos da un primer indicio de que las universidades o los doctores están claramente vinculados a las industrias creativas.
Ahora, ¿cuáles son, de los residentes en Chile, quiénes son los que más han solicitado patentes en los últimos 2 años? En primer lugar, aparece la Universidad Católica con 23 solicitudes. En segundo lugar, la Federico Santa María con 15 solicitudes. Y en tercer lugar, la Universidad de Concepción con 11 solicitudes. Por lo tanto, este antecedente, sumado al anterior, nos da a entender que efectivamente, al menos en Chile, las universidades son una industria, en sentido amplio, que está derechamente dedicada a la invención, porque son derechamente los principales solicitantes de patentes. Los 3 primeros chilenos son 3 universidades, y la persona que más ha solicitado en Chile también es una persona vinculada a la universidad, un investigador de la Universidad de Concepción. Por lo tanto, es innegable que las universidades cumplen un rol fundamental en lo que es la idea y la estructuración de una industria creativa. En definitiva, y para efectos de poder redondear una idea y poder avanzar en esta presentación, ¿qué es lo que vamos a entender por industrias creativas en Chile? Y en especial para efectos de esta presentación, como dijimos, la creación propiamente tal, también aquellas industrias que se dedican a la invención, y finalmente no podemos sino incluir también a las universidades que forman parte integrante del proceso de formación de tecnologías y el proceso también de transferencia tecnológica y derechamente la vinculación que tienen con empresas tanto chilenas como extranjeras o empresas nuevas que se puedan crear y que se vinculen con universidades, ¿ya? Por lo tanto, vamos a entender, para efectos de esta presentación, que las industrias creativas están más por aquellas dedicadas al mundo de la creación, al mundo de la invención, y las universidades en su rol investigativo, creativo e inventivo. Ahora vamos a ver cuáles son los derechos que están vinculados a la industria creativa. Cuando hablamos de una industria, la verdad es que hay una serie de derechos que están vinculados al ámbito comercial o al ámbito industrial. Por lo tanto, poder determinar cuáles son las normas que están expresamente vinculadas con la creación no es tan sencillo. Sin embargo, y entendiendo que fundamentalmente los principales derechos relacionados con la creación son los derechos de propiedad intelectual e industrial, vamos a entender que precisamente aquellas entidades que se vinculan con dicha normativa son las que están directamente vinculadas con la industria creativa. Y vamos precisamente a tratar los derechos de autor o derechos de propiedad intelectual, como muchos lo llaman, y los derechos de propiedad industrial. También existe un derecho de propiedad industrial denominado variedad vegetal, cuya solicitud se realiza ante el SAC, por lo tanto puede ser una institución importante a la hora de poder registrar un activo intangible. Las demás normas vigentes, que evidentemente no son aplicables, claramente dicen relación con el funcionamiento de una empresa, con el funcionamiento de una industria, pero no directamente con la creación. Pero evidentemente de manera indirecta sí. Por ejemplo, aduana se dedica muchas veces a revisar si existe vulneración a la ley de derechos de autor. El servicio de impuestos a autor es lo mismo. Los derechos de propiedad intelectual e industrial tienen una tributación. También existen una serie de dilemas a la hora de determinar si la propiedad intelectual en un contexto de relación laboral a quien le corresponda. Por lo tanto, de alguna u otra manera la Dirección del Trabajo también podría tener una intervención, o por ejemplo la Seremia de Salud a la hora de autorizar la venta de un producto farmacéutico que se encuentra debidamente patentado. Entonces, cualquier normativa puede ser utilizada o aplicada en la industria creativa, pero sin embargo en esta presentación solamente nos vamos a referir a aquella que tiene una relación más directa con él. Y en definitiva hablamos de los derechos de propiedad intelectual, ¿ya? Los derechos de propiedad intelectual se clasifican principalmente en dos. Por una parte existen los derechos de autor y por otra parte existen los derechos de propiedad industrial. Dentro de los derechos de autor encontramos los derechos de autor propiamente tales y los derechos conexos o derechos afines, ¿ya? Los derechos de autor, en términos generales, son aquellos que existen sobre una obra original que es expresada por cualquier medio en el ámbito científico, literario o artístico, ¿ya? Y por eso hablamos de creaciones artísticas, de creaciones literarias o de creaciones científicas. Por otra parte, los derechos conexos o derechos afines son aquellos que le corresponden a personas que trabajan en conjunto con la creación, pero que no son autores. Como por ejemplo, el derecho que existe sobre los artistas e intérpretes o ejecutantes sobre su interpretación o sobre su ejecución, el derecho que existe para los productores de fonogramas sobre la fijación del fonograma. El fonograma directamente es la fijación la fijación que se hace respecto de una sonora,
Y también existe el derecho de los organismos de radiodifusión o de televisión sobre las grabaciones o emisiones, ¿ya? Como vemos, son derechos que están relacionados con el ámbito artístico, el ámbito de los derechos de autor, pero que no son derechamente autores. Existe un derecho que está reconocido principalmente en Europa como un derecho sui, pero en la práctica funciona como una especie de derecho conexo, que es el derecho que existe sobre los titulares o los creadores de bases de datos cuando existe una inversión sustancial en la elaboración de una base de datos. Por regla general, lo que se protege por derecho de autor es base propiamente tal, o sea, está original de una base en la cual se hace una ordenación particular y determinada de los datos que se encuentran en ella. No se encuentran protegidos por la ley de derecho de autor el dato en sí. Sin embargo, al reconocerse este derecho conexo de base de datos, lo que hace es reconocer un derecho o una contribución pecuniaria a aquella persona que realiza el esfuerzo y realiza una inversión sustancial para efectos de recopilar los datos propiamente tal, ¿ya? Este es un derecho que está reconocido en Europa como, y se le denomina derecho sui generis, porque es un derecho que es un poco distinto a los demás conexos, de hecho tiene un plazo que es mucho menor, pero en Chile aún no está reconocido propiamente tal, pero el hecho de que exista un precedente europeo es importante para efectos de que pueda ser considerado a futuro, ¿ya? Dentro de los derechos de propiedad industrial, encontramos en primer lugar las invenciones, los inventos, los diseños y dibujos, las variedades vegetales, los signos distintivos y los secretos industriales, ¿ya? Veremos de manera muy breve cada uno de ellos. Eh, en primer lugar, ¿qué es lo que es una invención? ¿O qué encontramos dentro de las invenciones? En primer lugar, encontramos las patentes de invención, ¿ya? Que son bastante conocidas, o que es el derecho de propiedad industrial, por así decirlo, más conocido. ¿Y qué es lo que es una patente? La patente es un derecho que otorga el Estado a aquella persona que ha desarrollado una invención. ¿Y qué es lo que es una invención? Pareciera ser que es algo bastante complejo, pero la verdad es que muchas veces puede ser algo bastante sencillo. Y una invención, la verdad es que es una solución que se otorga a un problema técnico, ¿ya? Y además esta solución debe ser novedosa, debe tener nivel inventivo y además debe tener una aptitud industrial. Entonces, en definitiva, cualquier tipo de solución a un problema técnico que cumpla con estos requisitos puede ser una invención. Ya no es necesario de manera tan importante como, por ejemplo, aquellos inventos que han cambiado el mundo, como por ejemplo la máquina a vapor, ¿ya? Existen invenciones que son de un menor nivel creativo o de menor nivel inventivo, que no tienen lo que se llama precisamente la aptitud inventiva y se denominan modelos de utilidad. Ya tienen una protección que es por un tiempo menor que la que otorga las patentes de invención. Por otra parte, los dibujos y diseños se clasifican en dibujos y diseños industriales. Eh, los diseños dicen relación con el aspecto y la forma de un aparato industrial que es novedoso, y los dibujos con los trazados, los colores, los patrones que se repiten y que tienen, digamos, una finalidad económica y que permiten darle a un producto una apariencia nueva. Por otra parte, las variedades vegetales otorgan un derecho al obtentor, aquella persona que, ya sea de manera natural o o a través de la tecnología, descubre una variedad distinta de vegetales, reuniéndose los distintos requisitos legales. Los signos distintivos propiamente tal no son técnicamente una creación, pero nos sirven para distinguir ciertos productos en el mercado. Y encontramos las marcas o marcas comerciales, que son signos distintivos que nos permiten distinguir u obtener información respecto de determinados productos que están en el mercado para evitar la confusión. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, que nos permiten identificar un producto originario de un lugar al cual se le atribuye cierta calidad o ciertas características, pero además la denominación de origen incluye un factor humano, un factor de desarrollo humano. Por eso, por ejemplo, el limón de pica es una indicación geográfica y los chamantos de Doñihue son una indicación de origen, porque además de existir esta particularidad derivada del lugar de donde se produce, además existe una particularidad derivada del trabajo. Lo mismo, por ejemplo, serían los dulces de la ligua, que probablemente la receta se puede hacer en cualquier parte de Chile, pero el hecho de que exista una historia en ese trabajo que realizan las personas que hacen el alfajor y la ligua, hace que esto sea determinado como una denominación de origen. También se pueden señalar los nombres de dominio, que técnicamente no son
derecho de propiedad industrial porque no nos otorgan una exclusividad, como vamos a ver que es de la esencia de los derechos de propiedad industrial, pero son los nombres en los cuales nos diferenciamos en Internet, ¿ya? Ahora, los nombres de dominio están absolutamente vinculados con las marcas, y tanto así que el hecho de tener una marca, por ejemplo, puede servir de fundamento para solicitar un derecho de dominio o para impugnar a la persona lo adquiera. Finalmente están los secretos industriales, que, como su nombre lo indica, son elementos propios de una industria creativa que se mantienen en secreto, ¿ya? Y pueden ser, digamos, relativos a ciertas fórmulas, a ciertas formas de trabajar, a ciertas formas de obtener determinados resultados. Y el ejemplo clásico que se señala, por ejemplo, en este punto, es la típica fórmula de la Coca-Cola, que se supone que es secreta, y se ha mantenido así durante diverso tiempo, independientemente que la fórmula ha ido cambiando, pero siempre se ha mantenido de manera secreta, y hoy día han cobrado mucha importancia los secretos porque los algoritmos son un secreto industrial. De esta forma de protegerlo por ninguno de los otros derechos que la ley nos otorga. ¿Qué es lo que son los derechos de autor? Los vimos de manera muy somera, pero ampliando un poco más la información, los derechos de autor son aquellos que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren los autores, ¿ya? Existen derechos que requieren de una solicitud propiamente tal o una solicitud previa para existir. Los derechos de autor nacen desde el momento en que se crea la obra, ¿ya? Por lo tanto, cuando una persona dice, hoy me robaron la obra o me robaron la idea, hay que mirarlo, ¿cierto?, con cierta desconfianza, porque si esa persona no ha firmado nada o no ha cedido nada, difícilmente se lo van a quitar porque el derecho nace desde la creación. Independientemente de que otra persona lo pueda inscribir posteriormente, la persona que es el primer creador siempre tiene la posibilidad de poder demostrarlo. Y si logra demostrarlo en juicio, obviamente él va a ser el titular original, ¿ya? Para que exista un derecho de autor debe existir una obra original, ya que puede ser originaria o puede ser derivada. Una obra derivada es aquella que deriva de otra, como su nombre lo indica. Por ejemplo, cuando se hace una película de un libro, por ejemplo, cuando se hizo la película Harry Potter, invento derivado del libro Harry Potter, había que obtener la autorización de la titular de los derechos de autor de Harry Potter, a menos que ya se encontraran en el dominio público. Y la obra que se crea debe ser literaria, artística o científica para estar protegida por derecho de autor. ¿Ya? El único requisito es que debe existir una expresión de esta obra, que puede ser por cualquier medio. Ya puede ser una expresión, digamos, de manera directa a través de una actuación, por ejemplo, puede ser a través de un libro, puede ser a través de redes sociales, a través de internet, etc. ¿Ya? Como exige de una expresión, las solas ideas no están protegidas por derecho de autor. Por lo tanto, decir me robaron la idea no es correcto, no existe. Las ideas por regla general no tienen ningún tipo de protección, ¿ya? Salvo que eventualmente una persona pueda proteger una idea contractualmente. Por ejemplo, si alguien tiene la idea de hacer algo, de hacer tal o cual proyecto y se lo comenta a otro, para desarrollarlo en conjunto, pueden perfectamente firmar un contrato de confidencialidad, un contrato de no competencia, etcétera, donde la otra persona se obliga a respetar lo que la otra le va a revelar, ¿ya? Pero en principio las ideas no están protegidas por derechos de autor, ¿ya? ¿Qué es lo que nos otorga el tener un derecho de autor? Porque es importante que esté regulado. Nos otorgan principalmente dos derechos, unos derechos que se llaman derechos patrimoniales, son, por así decirlo, y otros derechos morales que dicen relación con ámbito extrapatrimonial de una creación, ¿ya? Los derechos morales son el derecho a publicar una obra, a reproducirla, adaptarla, distribuirla, comunicarla públicamente. Por lo tanto, vemos que son derechos distintos. Por lo tanto, cuando una persona adquiere algo que está protegido por derecho de autor, siempre tiene que preocuparse de qué es lo que está adquiriendo. Por ejemplo, cuando compramos una vez de Spotify, por ejemplo, o cuando antes comprábamos un CD o un cassette para los más viejos, lo que uno compraba era el derecho a reproducir. Por lo tanto, si una persona compraba el cassette o compraba el CD, no tenía derecho a adaptar esa canción, menos a comunicarla públicamente. Por lo tanto, en teoría, si una persona se compraba un CD y hacía una fiesta en la casa, invitaba a 100 personas, estaba comunicando públicamente una obra musical para la cual no tenía derecho, por lo tanto sí existe una infracción. Entonces, tenemos que saber qué es lo que estamos adquiriendo cuando estamos comprando un derecho de autor, ¿ya? Y tenemos que saber que existen distintos derechos patrimoniales y por lo tanto tener un solo derecho no nos implica que tenemos los otros. También existen los derechos morales que dicen relación con la paternidad de una obra, o sea, quién es el titular, la integridad
que dice relación con que una persona tiene derecho a oponerse a cualquier otro que quiera modificar su obra, y los derechos de mantener una obra inédita, inconclusa o anónima, ¿ya? Estos son los derechos que tiene un creador por el hecho de crear una obra y tener un derecho de autor sobre ella. Independientemente que puede hacer contratos de cesión o de licencia respecto a ellos, puede negociar estos derechos, sobre todo los patrimoniales. El Morales no puede negociar, ¿ya? Los derechos de autor tienen una duración, ¿ya? Como por ejemplo, vemos que cuando existen activos tangibles, como por ejemplo una casa, una mesa, una silla, que no se extinguen por el paso del tiempo, obviamente el derecho que se tiene de propiedad sobre una mesa se va a extinguir cuando la mesa se destruya, se queme, etcétera, pero yo no lo voy a perder por el paso del tiempo. Los derechos de autor sí se pierden, y la adopción en Chile es de toda la vida del autor hasta 70 años después de su muerte. Ya, esa es la regla general en Chile de duración de los derechos de autor, y los derechos claramente se pierden, y por ejemplo vemos que derechos de autor, digamos, que generan muchos réditos populares, como por ejemplo Bambi o Winnie the Pooh, ya se extinguieron, y que en el año 2024 se debiera extinguir los derechos de autor sobre Mickey Mouse, que es el Mickey Mouse original, este que es en blanco y negro, ya no es el que vemos ahora. Pero independientemente de eso, y como dato, muchas empresas, cuando se extinguen los derechos de autor y son obras realmente famosas, lo que hacen es registrarlos como marca. Y cuando los registran como marca, pueden seguir con la titularidad del registro. En este caso, Disney, es una pérdida tremenda el hecho de haber perdido Mickey Mouse, ya perdieron a Winnie the Pooh y Bambi, pero ya lo registraron como marca. Por lo tanto, si bien no tienen la titularidad del derecho de autor sobre el dibujo o el personaje propiamente tal, sí lo pueden tener como marca, ya sea figurativa o denominativa. Esto también pasó, por ejemplo, con la Pantera Rosa, que está registrado como marca en varias partes del mundo. Ahora, ya que algo vimos de los derechos de autor, veamos qué somos capaces de distinguir en una obra que podemos señalar a modo ejemplar. ¿Y cuáles son los derechos que encontramos, por ejemplo, en la película Avatar? Entiendo que se estrena el 16 de diciembre de este año. En primer lugar, encontramos derechos de autor sobre la obra literaria, sobre los libretos, la obra artística, lo que es el maquillaje, lo que son los dibujos, lo que son los diseños, lo que es la fotografía, etcétera. También hay derechos conexos que están vinculados a la interpretación de los artistas que participan en esta película, y los derechos conexos relativos a los fonogramas y a los derechos de televisión, dado la fijación del fonograma y la fijación de los videos. También encontramos una marca comercial, que es la marca Avatar, que en el caso de Chile se encuentra debidamente registrada a nombre de 20th Century Fox, y vemos que acá está registrada como marca mixta, que está el signo Avatar y la etiqueta Avatar, que es esta que tiene como un ángel en la A. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el caso de un videojuego, por ejemplo, God of War, Ragnarok, que es uno que se lanzó hace poco. Vemos que existen derechos de autor en la obra literaria, porque el juego tiene una obra, digamos, una historia, y la artística, por ejemplo, el diseño de personajes, los dibujos, los trazados, el desarrollo de las armas, el desarrollo de escenarios, etc. También hay derechos de autor en lo que es el software, ¿ya? Quizás pareciera raro que el software esté protegido por derechos de autor, porque la gente no sabe si es una obra literaria, artística o científica, pero lo cierto es que para efectos de la ley de derechos de autor, el software se considera una obra literaria que está escrito en el lenguaje computacional, ¿ya? También existen derechos conexos, como por ejemplo los de fijación de los fonogramas en la música del videojuego, y obviamente también una marca comercial, ¿ya? En este caso, y para efectos de poder explicar otro ejemplo, para los que no lo conocen, el juego God of War está basado en la mitología griega, y alguien podría preguntarse si este juego está infringiendo o no algún derecho de autor por basarse en la mitología griega y no pagarle derechos a nadie. Lo cierto es que en este caso la mitología griega forma parte de lo que se llama el dominio público, porque nadie es titular de estos derechos de autor, ¿ya? Por lo tanto, es perfectamente posible que God of War o cualquier otra serie o cualquier otro videojuego o cualquier otra película se inspire en la mitología griega y no tenga que pagarle derechos a nadie, porque la mitología griega se encuentra en lo que se llama el dominio público. Pasemos ahora a hablar un poco sobre las marcas comerciales, que son aquellas que nos entregan información en el mercado.
Y acá les tenía un ejemplo que son 4 tachos o botes de detergente. Y me gustaría que cada uno pudiera hacer el ejercicio de si con la información que tenemos podemos elegir uno o no. Sabemos que son 4 detergentes y los 4 son distintos, pero la verdad es que el propio tacho no nos entrega ningún tipo de información. Y como nosotros probablemente, imagino que la mayoría no somos expertos en química ni en química de detergentes, no sabemos qué es lo que tienen, ni podemos elegir, no sabemos cuál es para la ropa blanca, cuál es para, cuál cumple los requerimientos que yo necesito. Por lo tanto, difícilmente vamos a poder entregar una opinión o una decisión acertada con respecto a la elección de un producto, y esto evidentemente nos genera confusión en el mercado, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, cuando sabemos lo que se nos está ofreciendo y sabemos lo que estamos comprando. En este caso tenemos 4 detergentes y cada uno tiene su marca. La marca nos entrega una información del origen empresarial del producto, por lo tanto, para nosotros es perfectamente posible poder elegir, ¿ya? Y la marca no solo está determinada por el nombre del producto, en este caso, por ejemplo, Ariel o Rinzo, sino que además puede ser cualquier signo distintivo, ¿ya? Y eventualmente, por ejemplo, si un detergente tuviera una botella muy particular o muy distintiva, perfectamente bien esa botella pudiera registrarse como marca, y si es así, solamente esa empresa en particular pudiera utilizar esa marca, ¿ya? Esto se da, por ejemplo, mucho en los perfumes. No sé si han visto unos perfumes que tienen como forma de un taco, unas formas muy particulares. En ese caso, esas formas son marcas que se llaman marcas tridimensionales, ¿ya? Y en Chile es posible registrar marcas tridimensionales a partir de julio del año 2022, porque antes no se podía. Antes solamente se podían registrar las marcas tradicionales, que eran las denominativas o las figurativas, las sonoras y las mixtas, ¿ya? Que eran aquellas que eran susceptibles de representación gráfica. Hoy día la ley elimina el requisito de representación gráfica y es posible poder registrar como marca tanto marcas tridimensionales, marcas holográficas, marcas olfativas, etc. Pasemos ahora a las patentes de invención, de las que algo habríamos conversado y que son realmente el derecho de propiedad industrial más importante y al que todo investigador en general aspira. Veamos qué es lo que se entiende por patente, que muchas veces pensamos que es algo muy complejo. Muchas veces cuando hablamos de invenciones pensamos en cosas tan grandes como el teléfono, como eh, la máquina a vapor o invenciones que han revolucionado el mundo. Pero la verdad es que invención es cualquier solución a un problema de la técnica. Por lo tanto, basta que encontremos un problema y lo podamos solucionar de manera novedosa y con nivel inventivo para que pueda ser patentado, ¿ya? Y acá, por ejemplo, en la imagen se ve, no sé si se distingue muy bien, pero son las figuras de este cubre vaso, que es el que impide que las personas se quemen cuando toman café, por ejemplo, que es una idea que parece bastante sencilla, pero que evidentemente obtuvo la protección a través de la patente, ¿ya? Lo importante acá es destacar que la patente es el derecho, ¿ya? Que protege una invención, y es un derecho que otorga el Estado y que es un derecho que nos otorga una exclusividad para que podamos impedir que otra persona desarrolle nuestra invención y la explote siempre y cuando nosotros tengamos esta patente, ¿ya? Son derechos que nos otorgan la exclusividad, pero por cierto periodo de tiempo que es de 20 años contado de la fecha en que se solicitó la invención. A diferencia de los derechos de propiedad, perdón, los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y en particular las patentes requieren de una resolución administrativa que los otorgue. ¿Ya? Los otros nacían solamente por el hecho de la creación. En este caso, la patente requiere de un registro, ¿ya? Por lo tanto, es perfectamente posible que una persona que tenga un invento fantástico no lo registre porque no quiera, o no lo registre porque se le pase y comete errores y en definitiva su registro se rechace. ¿Qué es lo que es una patente en la práctica? Como les decía, es la solución a un problema técnico, pero ¿cómo se plasma? Se plasma en una solicitud. Esto es una solicitud de patente, no es la patente propiamente tal, ¿ya? Elegí una patente que está en trámite, que de hecho me parece que fue ingresada el año 2021, pero que todavía no se resuelve. Y en este caso es un sistema de sonido para emitir sonidos de ballenas orca en estado de caza para ahuyentar a lobos marinos y así evitar que ataquen las piscinas de cultivo, ¿ya? ¿Por qué les muestro este ejemplo? Porque una de las particularidades de las patentes es que aparte de otorgar este derecho de exclusividad,
permiten hacer de alguna manera transferencia de la tecnología porque divulgan la información, ¿ya? Esta información que yo les estoy mostrando hoy día es una información que es pública, ¿ya? Y es una información que consta en la solicitud de una patente donde nos enseñan a hacer un producto, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que hay una solicitud de patente que consiste en hacer un aparato que emite el sonido de una ballena para espantar a los lobos marinos, ¿ya? Y este método y este aparato está disponible en Internet y está disponible en la página del INAPI para que cualquier persona lo mire, cualquier persona lo sepa hacer y cualquier persona pueda investigar y eventualmente mejorarlo, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, las patentes, el solo hecho de solicitarlos trae aparejado la circunstancia de que uno divulgue en qué consiste este proceso o este producto que uno está realizando. Y eso evidentemente es un plus para la ciencia, es un plus para el desarrollo tecnológico, porque aunque si esta persona adquiere la patente, va a tener una exclusividad durante cierto tiempo, pero para usar el producto, pero este conocimiento va a quedar en el dominio público para que cualquier persona pueda aprender de él, ¿ya? Entonces, dentro del contexto de redacción de la patente, el solicitante en este caso señala cuál es el problema técnico y cuál es el problema que pretende resolver con la solicitud de su patente, y acá explica de manera, digamos, bastante breve que existe un problema en la industria de piscicultura que, digamos, animales marinos tratan de romper las redes, entonces los pueden ahuyentar con el sonido de una orca. Entonces ellos quieren replicar este sonido y ahuyentarlo, ¿ya? Ese es el problema técnico que ellos tratan de resolver y para eso bien desarrollaron un sistema que lo denominan invención y lo quieren patentar, ¿ya? En este caso quieren patentar el sistema, el aparato y además el método, cómo se usa el aparato, ¿ya? Entonces vemos que existen patentes de proceso también, de producto y de proceso. Bueno, en la patente se acompañan dibujos, en este caso hay dibujos de el aparato, y se realizan lo que se llaman reivindicaciones. Las reivindicaciones son la parte más importante de una patente, donde describen qué es lo novedoso del producto y qué es lo que están aportando, ¿ya? Un elemento importante de las patentes es que hoy día es muy difícil que alguien invente un elemento nuevo a partir de nada, ¿ya? La ciencia y las invenciones se realizan como avances de la tecnología, donde nosotros vamos mejorando el estado de la técnica que ya se encuentra. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos una solicitud de patente, tenemos que hacer un análisis de lo que se llama el arte previo. Por lo tanto, en este caso, obviamente ya existen productos parecidos a esto, ya existen distintos elementos que emiten sonido para ahuyentar animales, y ellos lo señalan dentro de la solicitud de patente, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, las reivindicaciones se redactan de esta manera, donde dice, sistema de sonido para emitir sonidos de ballenas orca en estado de caza llamados entre sí para espantar o ahuyentar principalmente lobos marinos. Esto no tiene nada de novedoso porque esto ya existe, pero lo novedoso viene acá, después de la expresión caracterizado. Y acá dice, caracterizado porque comprende un emisor de sonido y etcétera, etcétera. Ya detalla todo. Entonces, dentro de la redacción de patentes y por disposición de la ley y por disposición del reglamento de propiedad industrial, las patentes deben redactarse de esta forma, ya con un número arábigo, con un preámbulo que contiene antecedentes de lo que se solicita, pero que no son novedosos, la expresión caracterizado, de hecho, por eso está con mayúscula y con negrita, porque la ley lo establece, y luego de la expresión caracterizado viene todo lo que es lo novedoso, ¿ya? Y qué sería lo inventivo. En este caso se establece una primera reivindicación que es relativa al aparato propiamente tal, al producto, y se establece una segunda reivindicación que es relativa al proceso. Ya, y si se fijan acá dice caracterizado porque comprende los siguientes pasos, conectar el cable, etcétera, y explica todo cómo se usa, ¿ya? Eso es una patente. Muchas veces puede sonar algo complejo, pero hay patentes que son más sencillas y mucho más entendibles por todos, porque la verdad es que muchas veces las patentes suelen ser un tema muy técnico para determinados especialistas en ciertas áreas. Como por ejemplo esta, que es la patente del COVID. Esta es la patente Pfizer y la verdad es que es bastante compleja para nosotros, es una patente bastante extensa. De hecho, el título es bastante difícil de leer para alguien que no sea experto en química. Por lo tanto, evidentemente tenemos de todo tipo de patentes y el grado de dificultad también es distinto dependiendo de la naturaleza de ella y lo que se busque proteger. ¿Cuál es la importancia en general de los derechos de propiedad intelectual y por qué los estudiamos? En primer lugar, vamos a analizar cuál es el objetivo de los derechos de propiedad intelectual. Ya algo hemos visto, pero en primer lugar es un reconocimiento al trabajo de inventores y autores, ¿ya?
A todo el mundo le interesa que su trabajo, sus obras sean reconocidos, y ya vimos que existe lo que se llama el derecho de paternidad, que es un derecho que permite que el autor o los autores sean reconocidos como tales de una obra siempre. Ya esto aplica tanto a una obra artística, literaria, científica, o a una invención. En segundo lugar, sirven como un modo de incentivo de difundir la innovación y difundir la creatividad, porque claramente establecen beneficios en favor de sus titulares. Se pueden tratar, se pueden vender, generar utilidades, y eso evidentemente va a incentivar la innovación tanto pública como privada. En tercer lugar, perdón, nos permite transformar el conocimiento en un bien transable. La verdad es que el conocimiento en sí es un bien abstracto. No es como una casa, no es como un auto, no es como una silla que nosotros podemos, digamos, percibir con nuestros sentidos, tocar, son tangibles. En este caso son bienes abstractos que, producto de que la ley establece la existencia de ciertos derechos, podemos establecer y poder celebrar una serie de contratos respecto de ello, ¿ya? Entonces, como existe un derecho de autor sobre una obra, nosotros podemos venderlo, podemos licenciarlo, etcétera, ¿ya? Si no existieran estos derechos, nosotros no podríamos realizar ningún tipo de negocio jurídico sobre las invenciones ni sobre las creaciones. En cuarto lugar, permiten ordenar el mercado y evitar la confusión, principalmente respecto a las marcas. Creo que vimos un ejemplo bastante claro con el tema de los detergentes, que no sabíamos cuál elegir si no contenían la marca respectiva de cada uno de ellos. Y finalmente son una fuente de información y de transferencia tecnológica. Y creo que esto lo vimos con la explicación de la patente que les expuse, porque yo les dije que ese documento es público, y cualquier persona que esté interesada en investigar sobre ese tipo o sobre esa área del conocimiento, perfectamente bien puede aprender a través de una patente, ¿ya? Probablemente para un químico va a ser súper importante leer la patente de la solicitud del COVID de Pfizer, porque va a aprender bastante. Entonces, sí son una fuente de información, y evidentemente el hecho de que se otorgue un derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad industrial nos permite realizar la transferencia de la tecnología, que es precisamente eh, la negociación en el mercado de estos derechos de propiedad intelectual. Como les dije, los derechos de propiedad industrial, principalmente las patentes, requieren de una solicitud que sea acogida y que un acto de autoridad las otorgue, ¿ya? Por lo tanto, se requiere de una resolución que diga que efectivamente se da lugar a la concesión de una patente. Por lo tanto, para una persona es perfectamente lícito decidir si patenta o no patenta, porque no está obligado a hacerlo. Por lo tanto, vamos a ver un poco qué nos conviene o por qué se debe o no patentar. Y esto lo vamos a explicar con algunos ejemplos históricos, ¿ya? Acá había una pregunta que dice relación con quién inventó el teléfono. La verdad es que tradicionalmente siempre se ha dicho que es Graham Bell, pero hay una persona que en su momento alegó la titularidad sobre el invento, que es Antonio Meucci, ¿ya? Eh, Antonio Meucci era un migrante italiano que vivía en Estados Unidos y tenía bastantes problemas económicos y tenía bastantes problemas para comunicarse con el idioma inglés. Eh, Él en el año 1856 creó un aparato que denominó teletrófono, y este aparato le permitía comunicarse con su esposa, que estaba en el segundo piso y que padecía de artritis, y él trabajaba en el primer piso, tenía su oficina, que tenía una fábrica de velas. Por lo tanto, se comunicaba con su esposa a través de este aparato que él creó, que se llamaba teletrófono. La verdad es que él sabía que este aparato era súper importante, pero se encontraba imposibilitado de patentarlo porque no tenía los recursos para hacerlo, ¿ya? Sumado también a su imposibilidad de comunicarse con el idioma inglés. Bueno, la verdad es que este señor tuvo un accidente en un ferry que le provocó una serie de quemaduras, y porque tuvo que hacerse unos tratamientos médicos, dejar en custodia de Western Union eh, los, los papeles de esta invención, ¿ya? Bueno, cuenta la historia que
Estos papeles desaparecieron, él trató de recuperarlos y nunca se los devolvieron. Y finalmente, en el año 1876, Graham Bell, quien era trabajador de esta empresa, habría patentado el teléfono, ¿ya? Evidentemente, este señor dio la pelea judicialmente, Meucci, pero perdió, dicen que hubo corrupción por parte de los abogados, etcétera. Cuento corto que el señor falleció y nunca obtuvo una solución respecto de que se determinara quién era el verdadero titular de la patente. Finalmente, y recién en el año 2002, el Congreso de Estados Unidos determinó de manera simbólica prácticamente que el autor del teléfono, del primer teletrófono, era ¿ya? Graham Bell había solicitado la patente. Se dice que la solicitud de Graham Bell contenía ciertas diferencias en cuanto a al modelo original de Meucci, pero no sabemos si esas diferencias son o no suficientes como para haberlo considerado como una obra propia, ¿ya? Es por eso que, al menos en vida, la obra, digamos, o la invención del teléfono se atribuye a Graham Bell, pero a partir del año 2002 oficialmente recién a Meucci, más de 100 años después de su muerte. Por lo tanto, es importante saber patentar y es importante estar, digamos, debidamente acompañado en el proceso de patentamiento, porque pueden ocurrir este tipo de hechos que son lamentables, pero que son históricos y que pasan a las generaciones para que podamos también aprender y conocer de ellos. Otro caso, por ejemplo, es quien realizó el primer viaje en avión. Y aquí en realidad no es tanto un invento, sino que es como una idea holística de quién voló primero. Y no es por eso que ponemos el ejemplo. El ejemplo acá se pone porque uno de ellos quería patentar y el otro no, ¿ya? Se dio la circunstancia de que de manera, y esto en realidad pasa bastante, que se están haciendo distintas investigaciones similares en distintos lugares del mundo sin copiarse. Y por una parte en Estados Unidos estaban los hermanos Wright haciendo investigaciones de cómo hacer un avión o un aparato que volara, y en Francia estaba el brasileño Alberto Santos Dumont también elaborando investigación sobre lo mismo. En el año 1903, los hermanos Wright, directamente Orville Wright, habría realizado el primer vuelo en avión, el cual se habría extendido durante 12 segundos y habría avanzado 36 metros. Y en el año 1906 se realiza el primer vuelo de Santos Dumont, donde habría avanzado 60 metros. Pareciera obvio que el vuelo de los Wright se hizo primero, por lo tanto hicieron el primer vuelo. Pero la historia pareciera darle el triunfo, en este caso, a Santos Dumont, porque se dice que el vuelo de los Wright fue impulsado con catapulta, ¿ya? En cambio que el de Santos Dumont fue el primero que fue hecho con un motor independiente y voló y despegó solo, ¿ya? Entonces por eso muchos le dan el triunfo a Santos Dumont. Pero la verdad es que el ejemplo no va por este lado, sino que va porque Santos Dumont era un opositor al derecho de patentes. Y él decidió de manera voluntaria no patentar ninguna de sus obras, a diferencia de los Wright que sí patentaron, ¿ya? En este caso, en teoría, ambos podían patentar aunque se tratara del mismo aparato, porque ambos aparatos funcionaban de manera distinta, por lo tanto eran soluciones a la técnica de manera distinta, ¿ya? No se patenta el concepto, sino que se patenta la solución, no se patenta el avión, sino que se patenta el tipo de avión, por así decirlo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Santos Dumont nunca fue dueño de su invento, por lo tanto no tenía ningún derecho sobre él, más allá de que fuera reconocido como el inventor por la comunidad científica. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, acá están los vuelos. El primero es el vuelo de Santos Dumont, y el segundo es el vuelo de Wright. La imagen de los Wright no es el primer vuelo porque no existen imágenes del primer vuelo, por eso también de hecho se cuestiona que haya ocurrido. Esta es una imagen posterior, pero es un vuelo de los Wright, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En el año 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial y esta gran guerra tiene la particularidad de que utiliza por primera vez al avión como una arma de guerra, ¿ya? Y claramente acá Santos Dumont se opuso y dijo, yo soy el dueño de esta invención y me opongo a que se utilice como arma de guerra. Pero ¿qué es lo que pasó? Que él no era dueño de su patente, porque él dijo, yo quiero que esto sirva a la humanidad y quiero favorecer la investigación, por lo tanto yo quiero que esto quede en el dominio público. Y la verdad es que lo que logró fue
perjudicarse él mismo, porque cuando quiso impedir que su invención no fuera utilizada con fines bélicos, no tenía ningún argumento jurídico para oponerse a ello, ¿ya? De hecho, en el año 1916 concurre al Congreso Científico Panamericano, donde hace una eh, importante exposición donde pide que se prohíba el avión con finalidades bélicas y nunca fue escuchado. Más tarde, en el año 1996, apeló a la Sociedad de las Naciones y ya claramente los aviones estaban absolutamente instalados en la Primera Guerra Mundial. Partieron, digamos, con una finalidad de exploración, pero más tarde obviamente portaban armas y fueron letales en esta gran guerra. Hecho que afectó mucho a Santos Dumont y que se sentía prácticamente culpable por haber favorecido esta, este uso, digamos, y haber provocado, digamos, la muerte de muchas personas. Entonces, ¿por qué puse este ejemplo? Porque en definitiva muchas veces las personas dicen, no, es que la patente está siempre ligada al dinero, y no es así. El derecho de patente te permite que tú puedas hacer lo que quieras con él. Puedes venderla, puedes regalarla, puedes cederla, puedes dejarla de beneficencia, pero si tú eres el titular, tú siempre vas a poder eventualmente oponerte al uso que tú no quieras que se haga. Y perfectamente posible, al menos en la teoría, que él se haya opuesto al uso bélico, pero sin embargo, como nunca fue el dueño, porque él no quiso patentarlo, no tenía ningún derecho sobre la patente. ¿Ya? Y por eso es el mensaje que se quiere dar de la importancia de patentar, porque muchas personas solamente lo asocian a un lucro y la verdad es que no es así. Finalmente, y solamente vamos a dejar enunciado en virtud del tiempo, ciertos temas de actualidad en materia de propiedad intelectual que son importantes, pero que solamente vamos a enunciar. Y en primer lugar está el derecho de propiedad intelectual en las redes sociales. ¿Ya? La verdad es que existe una normativa muy incipiente, existe una nueva ley de mercados digitales en Europa. ¿Qué es lo que pasa con los influencers? Las reglas generales que en principio se aplican las mismas reglas que en el mundo, digamos, real, pero ¿qué es lo que pasa con la responsabilidad de las plataformas? ¿Qué es lo que pasa con la responsabilidad de las personas? Y sobre todo acá también hay un problema en lo que es la vulneración de los datos y los datos personales, ¿ya? Entonces son temas de investigación hoy día muy relevantes en materia de propiedad intelectual. También otro tema es el tema de la inteligencia artificial. Cada vez estamos más cercanos, lo vemos como algo lejano, pero la verdad es que no es así. Y acá les transmito una noticia del 2 de septiembre del año 2022, donde dice que una empresa china nombra a una inteligencia artificial como directora general o CEO de una empresa. Entonces, claramente ya vemos que eh, las creaciones de inteligencia artificial pueden pensar y precisamente pueden realizar obras o eh, creaciones o invenciones. ¿Y qué es lo que pasa con eso? En principio se ha dicho que no pertenecen a nadie y no existe derecho de autor sobre las creaciones de una inteligencia artificial, pero no sabemos cómo va a avanzar en el futuro. Y por último, otro tema de actualidad importante, de los cuales se discuten bastante, que es la propiedad intelectual en el metaverso, ¿ya? O los metaversos, como se habla. ¿Qué es lo que pasa en esta realidad virtual si se utilizan elementos de propiedad intelectual del mundo real? Si se utilizan marcas comerciales, existe una infracción y existe esa dicotomía de si deben dictarse normas nuevas para el metaverso o bien el metaverso tiene que adaptarse al mundo real. Y pareciera que la mayoría está más de acuerdo con la última. Así que son temas que están absolutamente vigentes en cuanto a la investigación en esta materia y que no sabemos todavía cómo se van a resolver de manera definitiva. ¿Ya? Eso es todo y les doy las gracias a todos los asistentes y cualquier cosa estamos en contacto. Está mi correo electrónico y cualquier duda, no sé si la podemos ver ahora o podemos dejar en contacto para después. Muchas gracias, Pedro. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchas bien? Sí, se te escucha bien. Ah, perfecto. Solamente agradecerte. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta con respecto a esto. También Pedro generosamente está ofreciendo su contacto. En caso de ser necesario, pueden dirigirse directamente a él. Por lo menos por el chat no tenemos ninguna duda. Fue muy clarificante, o sea, fue muy claro lo que expusiste. Muy interesante, muy de actualidad de lo que está pasando y con muchas muestras de que en realidad tenemos que tener ojo con respecto a esto de los derechos que tenemos en la industria creativa. Así que te agradecemos mucho la participación en estos ciclos de charla. Además, quisiera aprovechar, voy a aprovechar de dejar a todos invitados a lo que va a ser los próximos ciclos de charla en la misma página del campus online, la sección eventos. Tenemos
nuevas charlas disponibles hasta los primeros días de diciembre. Así que con esto terminamos. De nuevo, muchas gracias, Pedro. Y No, muchas estamos, gracias a ustedes por la invitación. que estén muy bien. Hasta luego a todos. Chao.